Quiero agradecerte infinitamente. El viernes estuvimos haciendo un vivo con Leticia Valladares. Ella es psicóloga de Mendoza, profesora universitaria, madre de 3 hijos, y verdaderamente nos impactó muchísimo la respuesta de la gente, el entusiasmo, la avidez por el tema. Muchísima gente conectándose con nosotros, queriendo saber un poco más sobre este tema tan inquietante como lo es educación sexual. Muchísimas gracias por la respuesta. Impresionante ver a viejos amigos de Milán, gente de Panamá, de Paraguay, Uruguay, México y toda la Argentina, por supuesto, ¿no? Eso da cuenta de cuánto interesa el tema y de lo difícil que es para algunos padres enfrentar la situación, hablar sobre sexualidad con sus hijos pequeñitos. Yo comencé explicando cómo empieza mi historia en el tema de educación sexual. Yo tenía 5 años y mis padres habían ido a comprar un coche para los latinoamericanos, un coche a 400 kilómetros de aquí. Y entonces, al regresar, yo era hija de padres muy mayores, porque era la 4ª hija después de 10 años. Mis hermanos me llevan 10, 14 y 17 años. Y entonces venía paradita. En ese entonces no existían los cinturones de seguridad. Paradita atrás del auto, y pasamos por unos hoteles alojamiento, por lo que aquí en Argentina se llaman moteles. Y entonces yo, muy osada, le dije a mi padre: papá, a mí me contaron que en esos hoteles no hay que venir con valijas y no es para instalarse una semana, es para otra cosa. Y entonces mi padre se dio vuelta con una naturalidad inmensa y me dio una cachetada, o sea, una bofetada tremenda que me dejó los 5 dedos marcados en la cara. O sea, paró el auto, estacionó en la banquina y me dio una cachetada y me dio un mensaje muy fuerte: de esto no se habla. Bien, posiblemente vos tengas muchos menos años que yo, pero te criaste bajo la fragua de esa cultura, de una cultura en donde la educación sexual era tabú, y yo los entiendo a todos, porque efectivamente hablar de educación sexual es hablar de intimidad, o sea, es un tema que nos puede costar, pero estamos en otros momentos. Hoy no es posible, ni bueno ni conviene, que callemos, que omitamos una cuestión tan importante. O sea, verdaderamente, de aquella cachetada hasta hoy, lo que puedo dar cuenta es que se puede aprender, se puede progresar, se puede generar habilidades, se pueden generar recursos. Te recuerdo algo muy obvio. Vamos a hablar de 0 a 10 años. Y te recuerdo algo muy obvio, que nunca está de más decirlo. La infancia es oro a la hora de educar. Es oro a la hora de sembrar creencias, a la hora de sembrar buenos hábitos. Es un tiempo maravilloso. No va a haber ningún periodo igual a este. No va a haber ningún momento en donde vos y papá y mamá sean tan importantes, sean tan protagonistas de la educación. O sea, en los primeros años de vida, mamá y papá son todo, son el sol, la luna y las estrellas, y hay que aprovechar muchísimo este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser una excepción un tema tan importante como la educación sexual? A mí me gusta hablar de educación afectivo-sexual, porque ya vas a entender por qué la engloba más. En principio, sabés que ahora en toda Latinoamérica y en todo el mundo existen leyes para que las instituciones educativas hagan educación sexual. Y yo agradezco mucho esas leyes, porque están transmitiendo la relevancia del tema, la trascendencia que tiene el tema. Pero la labor de mamá y papá es insustituible, es irreemplazable, es indelegable. O sea, la escuela es complementaria y subsidiaria, y nosotros, mamá y papá, somos los primeros y principales educadores en la vida de los hijos. Entonces, la educación sexual
al estar cargada de valores, no solo se transmite información, una información que se puede aprender en cualquier parte, un concepto, sino que vamos a transmitir, junto con la educación sexual, esos valores que son parte de nuestras convicciones. Y acordate, viví esto con orgullo. Solo los padres aportan presencia, continuidad e interés en la vida de los hijos. No hay una presencia tan continua porque un docente significativo, un psicólogo significativo, claro, son aportes maravillosos en la vida de un hijo, pero no existe presencia en continuidad tan significativa como mamá y papá. O sea, marcan una calidad del vínculo que es insustituible. Entonces, mamá y papá tienen un gran interés en la vida de los hijos, pero eso es aquello que te da todo el señorío y toda la pleitesía para que seas vos mamá y seas vos papá quienes se atrevan a hacer educación sexual. Por eso me gusta tanto repetir, atrévanse a hacer educación sexual. Sin embargo, es impresionante que hemos escrito tanto, hemos hecho publicaciones, libros para docentes, libros para padres, libros para niños, libros para adolescentes, hemos grabado videos, hemos hecho cursos, hemos hecho programas. La experiencia más maravillosa que he tenido en educación sexual en todos los tiempos de mi vida fue escribir Aprender a Amar. Esos 15 libros dorados, maravillosos, esa colección que yo venero, amo, por la calidad de los compañeros que escribieron esto, ¿no? Por la calidad del equipo. Un equipo vibrante, un equipo lleno de vocación, un equipo que se jugó el alma durante 2 años para hacer un producto de calidad. Pero a pesar de que hemos hecho tantas cosas y hay material en abundancia, verdaderamente sigue habiendo gente que todavía no lo puede hacer. Material en abundancia, o sea, vas a encontrar recursos, pero ¿qué pasa con esos recursos? Lo tenés que cotejar con tus valores y tus convicciones, porque la educación sexual es un tema delicado y es un derecho absoluto de los padres, es un derecho absoluto de los hijos y tiene que coincidir con los valores y las convicciones familiares. Pero te contaba antes, a pesar de que escribimos, publicamos, grabamos, enseñamos, dimos conferencias, todavía encontramos personas que se escandalizan ante la educación sexual y que nos hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es posible comenzar a hacer educación sexual en la infancia? No acelera etapas, no acelera procesos naturales, no rompe la inocencia, no conlleva riesgos. Algunos piensan que hacer educación sexual en la infancia es sexualizar a los niños, es despertar intereses en forma prematura. Y otra vez esa idea, esa falsa idea de que esto fomentaría conductas de riesgo. Nada más lejos, todo lo contrario. No te olvides que educar hoy es diferente, estamos en otro plano, estamos en otra situación, las épocas cambiaron, hay que evolucionar con las épocas. Yo, que te cuento que mi única lección de educación sexual en la infancia y la adolescencia fue esa, una cachetada, o sea, yo pude evolucionar, ¿cómo no vas a evolucionar vos? Entonces, muchos padres piensan contradictoriamente que la educación sexual es un tema tabú y sin embargo le dan un teléfono free para que el niñito o la niñita se lo lleve a la cama y haga lo que quiera con él. O sea, un teléfono free es un arma mortal porque allí dentro hay todo un mundo, en las pantallas hay todo un mundo. Entonces, luego nuestros hijos van a la escuela y allí donde haya un niño o una niña que tengan información, donde haya una pantalla, donde haya amistades, donde haya compañeros que puedan hablar del tema, se accede a muchísima más información de lo que ustedes puedan imaginar. Muchas mamás me dicen, no, es que mi chiquita no sabe nada. Difícil hoy, o sea, difícil hoy con las pantallas. Ya sabemos que con las pantallas dentro de casa
se suman muchas situaciones que predisponen a la sexualización, porque no sabemos el criterio de las pantallas, no sabemos la intencionalidad de los que están del otro lado. Entonces se puede sumar pornografía, se suma ciberbullying, se suma grooming, sexting. Algunos de ustedes puede que no entiendan estas palabras que estoy diciendo, grooming, ciberbullying, sexting. Y si no entendés algunas palabras, está dada entonces la condición de que tenés que aprender más y que es muy bueno que aprendas. Entonces, la situación social, la situación cultural va constituyendo una amenaza y tenemos las evidencias de que los embarazos en la adolescencia van en aumento, de que las infecciones de transmisión sexual van en aumento. Podríamos dar una larga lista de riesgos. Y las evidencias científicas, todas las investigaciones, nos dan cuenta de que no hacer educación sexual de calidad en la familia, en casa, ya es un riesgo, por todo esto que te estoy contando. Entonces, no pongas en juego la integridad de tus hijos, no pongas en juego la salud, no pongas en juego la vida de tus hijos. En otros casos me he encontrado con muchas mamás y muchos papás que son absolutamente sinceros y me dicen que tienen muchas limitaciones personales, que tienen miedo, que se sienten inseguros, que sienten vergüenza, que los envuelve su propia historia. ¿Por qué no? Los envuelve porque, a ver, uno tiene que entender de dónde viene para saber a dónde está yendo, cómo está caminando, ¿no? Hay un libro lindísimo inglés que se llama ¿A dónde aprendiste a comportarte así? Y efectivamente traemos todo un bagaje. Entonces, si no sabes, si tenés miedo, si sos inseguro, si sentís vergüenza, si te envuelve tu propia historia, ganar recursos y habilidades. Yo te aseguro que se puede aprender realmente, te animo a que aprendas. No existe una sola idea razonable para que vos pienses que no hacer educación sexual le puede hacer un favor a tus hijos. Todo lo contrario. Insisto muchísimo, las investigaciones científicas van en dirección opuesta y nos dan clara evidencia de que hay más riesgos reales de cuando omitís la educación sexual que cuando la enfrentás. Entonces, una educación sexual adaptada a las edades, realista, natural, hecha con delicadeza, ayuda muchísimo a tus hijos a ganar en seguridad. O sea, lo mejor, al llegar antes, al llegar a tiempo, al hacer educación preventiva, los está fortaleciendo y está generando algo maravilloso que yo promuevo enormemente: confianza. Confianza entre mamá e hijos, mamá e hijas, confianza entre papá e hijos y papá e hijas, confianza. Y la confianza se gana en los 10 primeros años de vida, mucho más en los primeros 5, porque después en la adolescencia los amigos son prioridad, ya no lo son mamá y papá. Entonces, ganate la confianza con tus hijos, la intimidad, confianza e intimidad para poder seguir hablando en la adolescencia. El tema no se puede inaugurar en la adolescencia, o sea, puede que llegues tarde. Para mí nunca es tarde porque soy una optimista eterna, pero no lo podés inaugurar en la adolescencia. Mira, cuando una criatura tiene intereses reales y están coartados en el ámbito familiar, buscará respuestas afuera. Y afuera habrá prejuicios, habrá ideas erróneas y verdaderamente habrá riesgos. Entonces, en las pantallas y en la calle, la educación sexual puede ser fatal, puede ser fatal. Entonces, desconocemos los intereses de quien les informa, lo pueden hacer de cualquier manera, lo pueden hacer sin delicadeza, lo pueden hacer de manera distorsionada, o sea, es un riesgo. Entonces, claridad total, la educación sexual no rompe la infancia, todo lo contrario, la fortalece, inspira seguridad y confianza. Insisto en este punto. Los padres tienen que dar siempre un mensaje, aunque no se atrevan, aunque tengan miedo, aunque tengan todas esas limitaciones que te contaba antes. Pero un mensaje: vos a mí
me podés venir a preguntar lo que quieras. Conmigo contás siempre y contás de manera incondicional y siempre voy a agradecer que me preguntes. Si no lo sé, te prometo investigar y lo seguimos charlando mañana o cuando lo averigüe. Pero me encanta que me preguntes, me encanta que me abordes, me encanta tu cercanía. O sea, y ahí lanzarnos, ¿no? Lanzarnos. Siempre lanzarnos a responder todas las inquietudes de un niño. Y si no pregunta, me acerco. Porque hay muchas criaturas que no preguntan jamás. Porque también tienen esto sembrado que de esto no se habla y no te van a preguntar nunca, ¿no? Entonces, hablar de educación afectivo-sexual, te decía antes. ¿Y por qué afectivo-sexual? Porque no son conceptos, no es una clase de anatomía, no es una clase de fisiología, sino que hacer educación sexual es enseñar a amar. Por eso amo el aprender a amar, porque es transmitir verdaderos valores, verdaderas creencias. Vamos más allá de las explicaciones. Tiene que ver con gestos, tiene que ver con nuestra propia vivencia. Ya desde el embarazo o desde la espera de una adopción, allí estamos haciendo educación sexual. O sea, lo estamos haciendo con nuestra propia vivencia, porque, insisto mucho, va mucho más allá que responder inquietudes, que conceptos, sino que consiste en hablar de nuestras emociones, hablar de afectos, hablar de anhelos, hablar de preocupaciones. Vamos otra vez con algunas claridades. Sí a la educación sexual, cueste lo que cueste. Sí a la educación sexual. Esto es un derecho universal. Sí a la educación sexual. Los niñitos tienen derecho a una educación sexual de calidad. Y si tienen ese derecho, lo tienen de los padres, desde mamá y de papá, o de los abuelos que tienen a cargo a una criatura, o de los tíos que tienen a cargo de una criatura. El primer punto, revisar cómo vivís vos tu sexualidad, porque la sexualidad es algo bello, es algo bueno. La sexualidad es algo bueno. Y cuando te dirijas a tus hijos, palabras científicas, conceptos validados científicamente. ¿Cómo le decís a tus ojos? Le decís ojos. ¿Cómo le llamás a tu nariz? Ni la nariz ni los ojos tienen sobrenombres, las orejas tampoco, el pelo tampoco. ¿Por qué los genitales tienen tantos sobrenombres? Porque el pudor hace que pongamos una cortina y tienen 70 nombres para la vulva, 70 nombres para el pene, para los... O sea, sobrenombres y apodos, ¿no? O sea, hay que transmitir información científica. Otro punto más es que la educación sexual es preventiva. ¿Y preventiva de qué? Preventiva del embarazo adolescente. Y vos me vas a decir, qué locura, a los 3 años voy a hacer prevención del embarazo adolescente. Sí, absolutamente sí. Porque lo que vas a estar haciendo es educar en muchas habilidades que la necesita para hacer prevención del embarazo adolescente. No te das cuenta qué vinculación tienen los 3 años con el embarazo adolescente, pero te aseguro que la tienen. Entonces, prevención del embarazo adolescente, prevención del abuso, prevención de la violencia, del alcoholismo y otras drogas, de hábitos que atentan contra la integridad, la salud y la vida de tus hijos. La educación sexual tiene que ser prudente, porque tiene que estar adaptada y contemplar la gradualidad, la psicología de las edades. O sea, ya vamos a ver que vamos a tener, yo creo que nos vamos a instalar en este tema, por eso lo que quiero animarte es que esta semana me mandes muchísimas preguntas, nos manden a Leticia o a mí muchísimas preguntas sobre lo que te inquieta y te las vamos a tratar de contestar. Que contemple las edades evolutivas. Ya vamos a ver, los padres tienen que contestar siempre, siempre. O sea, si vemos que nuestros hijos hacen preguntas adelantadas, bueno, por algún motivo será que lo podamos hablar más adelante. La educación sexual está cargada de valores. O sea, nunca es un concepto tieso, rígido, al aire, sin valores. O sea, los valores son parte de las explicaciones. Entonces, convicciones y valores es algo natural que incluye la educación sexual. La educación sexual es respetuosa de la persona
y de su familia, respetuosa de la persona y de su familia. La educación sexual tiene que estar enmarcada en un proyecto de vida sólido, con metas y objetivos claros. ¿Por qué? Porque dijimos antes que es enseñar a amar. No es información, no es un libro, no es un manual que te doy, ¿no? Y al principio decíamos que hoy la escuela hace educación sexual y la verdad yo particularmente lo celebro muchísimo, pero lo que tenemos que tener en cuenta los padres es que cuando la escuela hace educación sexual es complementaria y subsidiaria, jamás viene a reemplazar un padre. Los padres son absolutamente insustituibles, insustituibles. Y cuando la escuela hace educación sexual es muy importante que la escuela y la familia eduquen en sintonía. Esto es un maridaje absoluto y perfecto, ¿no? O sea, no puede la escuela ir hacia la derecha o hacia la izquierda, los padres hacia el otro lado opuesto, porque entonces lo que hacemos es confundir a nuestros niños. Y para que te des cuenta, entonces, a ver, ¿cómo haría educación sexual si estoy diciendo no es transmisión de conceptos, no es una lección de anatomía ni de fisiología, no es transmitir simplemente información, es transmitir información, pero es transmitir información con creencias, con valores? Bueno, a mí me gusta explicar que la educación sexual es un cúmulo de conceptos y un cúmulo de habilidades, en donde las habilidades son más importantes que los conceptos. ¿Por qué? Porque ¿cómo haría un adolescente de 16 años para no emborracharse trágicamente en un boliche? Diría, a ver, el Fernet tiene esta graduación alcohólica, entonces si yo me tomo un vaso, no. O sea, un adolescente no se emborracharía trágicamente en un boliche si sabe que es una joya preciosa, si sabe que es querido, si sabe que es valioso, si sabe que se tiene que preservar. O sea, si sabe cuestiones que tienen que ver con habilidades interiores que son muy importantes. Y mis predilectas son los 4 autos. Son habilidades gloriosas que efectivamente ponen a la persona en una condición maravillosa para vivir su vida. ¿Y qué son los 4 autos? Autoconocimiento, que te conozcas. ¿Desde cuándo? Desde muy pequeñito. Fortalecer la autoestima, fortalecer el autodominio y la autonomía. Entonces, los 4 autos, habilidades gloriosas que te preparan para tener una sexualidad equilibrada: autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. Entonces, ¿por qué querríamos dar educación sexual desde muy pequeñitos? Para que nuestros hijos sean totalmente libres cuando tengan la edad y la madurez suficiente para ejercer su libertad, pero libres y autónomos. Pero ¿cuándo es una persona es autónoma? ¿Qué quiere decir esto de que sea autónomo? Que se pone su propia norma. Y para ponerse su propia norma, la persona escucha la voz de su conciencia. Pero te cuento algo que tiene que ver con el autodominio. ¿Y por qué comenzar de tan pequeñitos? Fíjate que la obediencia, que es una palabra perimida que casi nos cae mal en estos tiempos, es prototípica del autodominio. Porque si de pequeñito, edad del berrinche, ubicate en la edad del berrinche, se tiran al piso, la edad del no, oposicionismo desafiante total, negatividad absoluta, no oposicionismo desafiante, impulso de dominio, edad del berrinche. Si vos podés conducir el barco, tomar el timón como mamá o papá, con mucha ternura, con mucha dulzura, no perder la calma, porque nosotros somos los adultos, te lo recuerdo, somos los adultos. La verdad es que a mí me encantaría de vez en cuando hacer un berrinche, pero ahí me acuerdo que soy la adulta y digo, no corresponde. Los pequeñitos son ellos. Te aclaro que a mí me encanta la edad del berrinche,
Pero si nosotros podemos conducir el barco, tomar el timón, entonces lo que habremos logrado es que nuestros hijos escuchen la voz de alguien que aman y que los ama y que los cuida. Entonces, si yo puedo escuchar la voz de alguien que me ama y yo amo y que me está cuidando, solo así, si voy incorporando las normas de esa manera, con esa dulzura, solo así, cuando adulto, podré escuchar la voz de mi conciencia, y ese es el autodominio. Entonces, no habría autodominio si no hay obediencia, si no hay normas, si hay anomia en la infancia. Fíjate qué importante que son estas habilidades, ¿no? Entonces, preparar a nuestros hijos en todo sentido, o sea, con una riqueza en sus habilidades enorme, ¿para qué? Para que realmente cuando contestemos preguntas científicas, preventivas, prudentes, respetuosas, entonces esas habilidades estén allí preparando esa joya maravillosa que son cada uno de nuestros hijos. Y ahí nos pregunten, a ver, ¿cómo nacemos? ¿Cómo cambia nuestro cuerpo? ¿Por qué mi hermanito tiene un cuerpo distinto del mío? ¿Por qué yo, si somos nenas las dos, mamá, tengo el cuerpo distinto que el tuyo? ¿Por qué tu cuerpo es diferente si somos las dos mujeres? ¿Cómo se forman los niños? ¿Cómo se forman dentro de la panza? ¿Cómo nos amamos los seres humanos? O sea, transmitir información, transmitir valores, desarrollar habilidades, acompañar el desarrollo a nivel integral, físico, intelectual, afectivo, volitivo y espiritual. Y entonces, ¿qué temas? Fortalecer el carácter, educar la capacidad de espera, educar la resistencia a la frustración. ¿Sabías que se educa? Se educa. Educar la regulación de los impulsos, ayudarle a que regulen sus impulsos, educarles en el autogobierno, conducir los afectos, hablar de las emociones, hablar de los valores y el respeto. No te olvides que un niño y una niña educados sexualmente son una niña y un niño que cuidan su cuerpo y cuidan el cuerpo de los demás, se respetan y respetan. Así se previene el maltrato, la violencia y el abuso. Se expresan sentimientos, se evitan conflictos, se resuelven conflictos, se tiene una mayor aptitud para la convivencia. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde toda la vida empezamos a hacer educación sexual. Fundamentalmente cuando los chiquitos empiezan a hablar, con la edad de los porqués. Siempre estoy haciendo educación sexual, siempre. Te animo mucho a que me hagas por este medio todas las preguntas que quieras. O sea, me va a encantar escuchar tus preguntas, me va a encantar. Leticia tiene una gran vocación de responder preguntas. Por supuesto, esto es una gotita en el mar, una gotita en el mar. Pero pienso que de a poquito puede ser un aporte interesante y tal vez nos instalemos un buen tiempo en este tema. Vaya importante. Chao. Gracias por escucharnos y muchas gracias por su apoyo.